Bien, buenos días, estamos en vivo, vamos a empezar con la clase de escuela dominical, continuamos con el libro de los Hechos, y bueno, vamos a estar revisando algunos pasajes. La semana pasada nos quedábamos en el libro de los Hechos, en esta parte, en que es una narración teleológica. ¿Cuál es la idea de una narración teleológica? Que es una narración con un propósito, y en este sentido, con un propósito enfocado hacia un propósito, se me va el término, se me acaba de ir, que tiene que ver con la defensa de la fe, esa disciplina que tiene que ver con la defensa de la fe. ¿Apologético? Apologético, gracias. Es una narración apologética. Entonces ya habíamos hablado acerca de esto, como primero habla acerca sí de la expansión del evangelio, muestra las señales, el don de lenguas, y como evidencia del descenso del Espíritu Santo, pero ese don de lenguas y ese descenso del Espíritu Santo va siendo por partes, en la medida en que van traspasando fronteras. Se manifiesta el Espíritu Santo como un don de lenguas. Cuando, en primer lugar, el Espíritu Santo desciende en Pentecostés, ellos predican en lenguas a muchas nacionalidades. Luego, cuando se habla a los samaritanos, igual hablan en lenguas. Cuando se empiezan a convertir los gentiles, por caso de Cornelio, empiezan a hablar en lenguas. Entonces, cada vez que se traspasa una barrera cultural, el descenso del Espíritu Santo o la venida del Espíritu Santo a la vida de los creyentes se manifiesta a través del don de lenguas. Esta es como una evidencia, con una señal tanto a los no gentiles como al pueblo, tanto a los no creyentes como a los creyentes, ¿sí? Por eso es importante como los mismos creyentes, cuando hay algún tipo de discusión, argumentan o presentan lo que Dios ha estado haciendo entre la vida de las personas o en la vida de las personas, y finalmente Dios ratificando a través del Espíritu Santo en la vida de los creyentes. Y entonces ahora llegamos a esta parte donde los creyentes son presentados en el libro de los Hechos como respetuosos de las leyes romanas. Los infractores son todos aquellos que se oponen al avance del evangelio. Entonces, de una manera sistemática, el libro de los Hechos, Lucas va presentando cómo el evangelio es respetuoso de las leyes, pero quienes se oponen son los que son irrespetuosos. Entonces, esto va enfocado, le decía la semana pasada, a que es probable, una conjetura mía, que incluso pudiera estar dirigido, Teófilo sea una especie de juez que en un momento dado o va a juzgar al apóstol Pablo, o en un momento dado lo va a defender, donde Lucas le está presentando los hechos. Mire, no hemos hecho nada malo. Es más, las mismas autoridades romanas lo han exonerado en numerosas ocasiones. Y va presentando, eso. Vamos a estar viendo así rápidamente. Voy a estar alternando entre el texto y esta lista para irla revisando. En primer lugar, Hechos 2, 27 y 28. 2, 27 y 28. Entonces, Hechos 2. 27. Dice, porque no dejarás a caramba. Mi alma en el Hades. No dejarás mi alma en el Hades. No, pero ¿qué tiene que ver eso? Espérame. ¿Sí es el texto? ¿Puedo estar equivocado? ¿Qué estamos buscando? Sí, dame chance. Los infractores son presentados, los creyentes son respetuosos de las leyes romanas.
No tiene nada que ver, ¿por qué puse este pasaje? 2:27-28. Probablemente me equivoqué ¿en qué me equivoqué? Digo, me refiero a que me equivoqué al poner la cita. Sí. Vamos a ver aquí. ¿Qué pasa en Hechos? En Hechos no pasa eso. Sería Hechos 4, que es cuando, Hechos 4, vamos a Hechos 4, que es cuando son encarcelados, sanan al cojo en el templo, son llamados por el concilio. Casi estoy seguro que es eso. Seguramente en eso me equivoqué. Porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús. Si quieres también me puedes mandar, ya saqué la Reina Valera 60. Ok. Aquí está. Sí, de eso estamos hablando, ¿no? Sí, me equivoqué en el pasaje, sería Hechos 4, 26 y 20, del 27 y 28. Entonces, aquí están precisamente ellos defendiéndose, ellos habiéndolo oído, del 24, bueno, están orando, ¿no? Está una oración, habiendo oído, alzaron unánimes la voz a Dios y dijeron: soberano Señor, tú eres el Dios que hiciste el cielo y la tierra, el mar y todo lo que en ellos hay, que por boca de David, tu siervo, dijiste, ¿por qué se amotinan las gentes y los pueblos piensan cosas vanas? Se reunieron los reyes de la tierra y los príncipes se juntaron en uno contra el Señor y contra su Cristo, porque verdaderamente se unieron en esta ciudad contra tu santo Hijo Jesús, a quien ungiste Herodes y Poncio Pilato con los gentiles y el pueblo de Israel, para hacer cuanto tu mano y tu consejo habían antes determinado que sucediera. Y ahora, Señor, mira sus amenazas y concede a tus siervos que con todo de nuevo hable tu palabra. Bueno, es la oración, pero ellos están interpretando, ellos están haciendo lo correcto, simplemente están dando testimonio y todos se han confabulado contra Jesús, ¿no? Entonces, el pueblo, Herodes y Poncio Pilato, o sea, todos, tanto los gentiles como el pueblo de Israel, se han confabulado contra Jesús. Entonces, está presentando el evangelio como un movimiento lícito y un movimiento divino, y quienes se oponen a él lo han hecho de una manera indebida, movido por sus pasiones. Entonces, aquí estás presentándolo de esa manera. Los siguientes pasajes, si quieres, vamos viendo eso. Toma 6, 8 al 15, por favor, búscalo. Corrígelo de una vez. No puedo, aquí no puedo. Bueno, puedo, lo que pasa es que esta es una gráfica. Tengo la opción aquí en StreamYard de tener un gráfico y de tener la ventana abierta, pero para poder hacer el movimiento rápido. Ok. Digo, porque ya después ya no lo corriges. Hechos 6, del 8 al 15, ¿verdad? Sí. Ya lo tengo. Ok, dame chance, déjame corrijo yo o sea, sí lo voy a corregir, ya lo corregí en el archivo. En el gráfico no, pero en el archivo ya está corregido. Déjame, yo busco el otro de una vez y así nos vamos más rápido, ¿sí? Hechos 10, 1 y 2. Hechos 10. Ok. Entonces te doy acceso. ¿Ya lo pusiste a compartir? Sí. Ok. Nos vamos a otra. Permíteme tantito. Ay, ¿quién me estorba aquí? ¿Por qué no me deja? ¿Puedes agregarte? Pero tú puedes agregarte. O sea, tú te saqué. Oigo, en esta escena te saqué, cambiar de escena. Ahí estás, gracias. Sí, entonces vamos a estar alternando escenas también. ¿Puedes leerlo, por favor? Dice: arrestó a Esteban, y Esteban, lleno de gracia y de poder, hacía grandes prodigios y señales entre el pueblo. Entonces se levantaron unos de la sinagoga llamada de los libertos y de los de Cirene, de Alejandría, de Cilicia y de Asia, disputando con Esteban. Pero no podían resistir a la sabiduría y al espíritu con que hablaba. Entonces sobornaron a unos
para que dijesen que le habían oído hablar palabras blasfemas contra Moisés y contra Dios, y soliviantaron al pueblo, a los ancianos y a los escribas, y arremetiendo le arrebataron y le trajeron al concilio, y pusieron testigos falsos que decían: este hombre no cesa de hablar palabras blasfemas contra este lugar santo y contra la ley, pues le hemos oído decir que ese Jesús de Nazaret destruirá este lugar y cambiará las costumbres que nos dio Moisés. Entonces todos los que estaban sentados en el concilio, al fijar los ojos en él, vieron su rostro como el rostro de un ángel. Muy bien, ahí está. No pueden contra él y entonces sobornan, ¿sí? Están actuando de una manera indebida. Vamos a 10, testimonio. 1 y 2. 10, 1 y 2. Había en Cesarea un hombre llamado Cornelio, centurión de la compañía llamada La Italiana, piadoso, temeroso de Dios, con toda su casa, que hacía muchas limosnas al pueblo y oraba a Dios siempre. No voy a leer todo el pasaje, realmente la historia tiene que ver con Cornelio, pero presentando a oficiales romanos como ¿cuál es la palabra? Como seguidores, como simpatizantes, ¿sí? Como simpatizantes al cristianismo o como parte también del cristianismo, ¿sí? Entonces, para mí es un alegato donde va presentando al evangelio como un movimiento que trae el bien, que no está infringiendo ninguna ley, ninguna norma, y donde incluso tiene adeptos dentro de los oficiales romanos, y los demás son los que se oponen, ¿no? Y los que hacen lo indebido porque no pueden resistir al evangelio. Vamos al siguiente pasaje. ¿Lo puedes tomar? 14-19. Ya lo tengo. Ok, dame chance de buscar el 16, 19, 24. 16, 19, 24. Seis, 19. Bien, ya estoy aquí, lo leo y luego brincas tú al tuyo, ¿sí? Pero viendo sus amos que habían salido a la esperanza de su ganancia, prendieron a Pablo y a Silas y los trajeron al foro ante las autoridades, y presentándolos a los magistrados dijeron: estos hombres, siendo judíos, alborotan nuestra ciudad y enseñan costumbres que no nos es lícito recibir ni hacer, pues somos romanos. Y se agolpó el pueblo contra ellos, y los magistrados, rasgándoles la ropa, ordenaron azotarlos con vara. Después de haberles azotado mucho, los echaron en la cárcel, mandando al carcelero que los guardase con seguridad, el cual, recibido este mandato, los metió en el calabozo de más adentro y les aseguró los pies en el cepo. Pero a medianoche, orando Pablo y Silas, cantaban himnos a Dios y los presos los oían. Entonces sobrevino de repente un gran terremoto, de tal manera que los cimientos de la cárcel sacudían, y al instante se abrieron todas las puertas y las cadenas de todos se soltaron. Despertando el carcelero y viendo abiertas las puertas de la cárcel, sacó la espada, se iba a matar, pensando que los otros habían huido. Mas Pablo clamó a gran voz diciendo: no te hagas ningún mal, pues todos estamos aquí. Él entonces, pidiendo luz, se precipitó adentro y temblando se postró a los pies de Pablo y de Silas. Sacándolo les dijo: señores, ¿qué debo hacer para ser salvo? Ellos dijeron: cree en el Señor Jesucristo y serás salvo tú y tu casa. Le hablaron la palabra del Señor y a él y a todos los que estaban en su casa. Y él, tomándolos en aquella misma hora de la noche, les lavó las heridas y enseguida se bautizó él con todos los suyos. Llevándolos a su casa, les puso la mesa y se regocijó con toda su casa de haber creído a Dios. Cuando fue de día, los magistrados enviaron alguaciles a decir: suelta a aquellos hombres. El carcelero hizo saber estas palabras a Pablo: los magistrados han mandado decir que se os suelte, así que ahora salid y marchaos en paz. Pero Pablo les dijo: después de azotarlos públicamente sin sentencia judicial, siendo ciudadanos romanos, nos echaron en la cárcel y ahora nos echan encubiertamente. No. Por cierto, vengan ellos mismos a sacarnos. Y los alguaciles hicieron saber estas palabras a los magistrados, los cuales tuvieron miedo al oír que eran romanos.
Vinieron, les rogaron y sacándoles les pidieron que salieran de la ciudad. Entonces, saliendo de la cárcel, entraron en casa de Lidia y habiendo visto a los hermanos, los consolaron y se fueron. Entonces, otra vez, sí llegan a, ¿qué ciudad es? ¿Tesalónica? Filipos. Filipos. Llegan a Filipos, se hace un alboroto, porque han liberado, me parece, a una joven que está endemoniada o que tiene espíritus, y como que no les gusta, sí, espíritu de adivinación, pues algo que no les agrada a quienes viven de eso, y entonces van y los acusan, ¿sí? Los tratan mal, pero es ahí donde hacen uso de su derecho y pues reclaman que se les trate con la debida dignidad a su ciudadanía. Pero otra vez se está pintando a los que se oponen obrando mal y ellos simplemente ejerciendo su derecho. Vamos a brincar a tu pasaje. Es 14:19, ¿verdad? Dice, entonces vinieron unos judíos de Antioquía y de Iconio, que persuadieron a la multitud, y habiendo apedreado a Pablo, le arrastraron fuera de la ciudad, pensando que estaba muerto. Bien, otra vez, vienen de otra ciudad, los judíos, ¿sí? Vienen de otra ciudad a donde se encuentra Pablo y alborotan a la gente. Entonces, otra vez, son los opositores obrando mal, o sea, ya están en un plan de ¿cómo se dice? De persecución, ¿no? Uh-huh. De acoso, de venir detrás de él y causar este problema. Que es algo que por cierto, vamos a ir viendo. Estaban en Listra. Estaban en Listra. Sí, es algo que vamos a ir viendo, ¿no? Incluso cuando es apresado más adelante, siguen insistiendo en querer darle muerte, en confabularse, en queriendo engañar también. Entonces, otra vez, todos estos pasajes tienen que ver con esto, que no obran como es debido. Vamos al pasaje. Brincamos a, ¿cuál leíste? 14-19, ¿verdad? Sí, y tú leíste de 16-19 al 24. Ya tengo 16, así que me brinco a ese 16 y por favor busca 17, 5 al 9. 5 al 9 y luego te brincas al 13, porque ya está en el mismo capítulo. Uh-huh. ¿Sí? Y yo leo 16, 35 al 39. 35 al 39. Dice así, cuando fue de día, los magistrados... bueno, perdón, la misma, ya lo leí. Perdón, ya lo leí. Okay. Sí. Muy bien, yo tengo el 17. Sí, permíteme. Sale. 5 al 9. Ajá. Dice, entonces los judíos que no creían, teniendo celos, tomaron consigo a algunos ociosos, hombres malos, y juntando una turba, alborotaron la ciudad, y asaltando la casa de Jasón, procuraban sacarlos al pueblo, pero no hallándolos, trajeron a Jasón y algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, gritando, estos que trastornan el mundo entero, también han venido acá, a los cuales Jasón ha recibido, y todos estos contravienen los decretos de César, diciendo que hay otro rey, Jesús, que por cierto está muerto, y alborotaron al pueblo y a las autoridades de la ciudad oyendo estas cosas, pero obtenida fianza de Jasón y de los demás, lo soltaron. No, otra vez, buscan gente ociosa, ¿sí? ¿Quiénes son esos ociosos? Esencialmente es gente que se vende al mejor postor, ¿no? Quieren que asaltemos a alguien, páguennos. Son los antiguos sicarios. Que hacían lo que querían por cuestiones de dinero, ¿no? Entonces, otra vez, gente haciendo lo malo y lanzando acusaciones sin fundamento. Que Jesús no está muerto, está resucitado, pero no está presente físicamente. Nada más para hacer la aclaración. Pero sí, o sea,
lanzan acusaciones realmente sin un fundamento. Si bien es cierto que más adelante Jesús es el Señor, se va a convertir en una declaración que va a causar va a ser causa de sentencia de muerte para los creyentes, no es el caso en este momento. Cuando vienen las persecuciones por parte de los emperadores romanos, sí hay la declaración Jesús es el Señor y no César es el Señor, va a determinar el destino de los creyentes, pero en este momento no es el caso, ¿no? Todavía no escala a ese punto, todavía los emperadores romanos no se sienten aludidos en ese sentido. Bueno, seguimos con los pasajes. 13. Al 13, ok, 13. Dice, cuando los judíos de Tesalónica supieron que también en Berea era anunciada la palabra de Dios por Pablo, fueron allá y también alborotaron a las multitudes. Ahí está. Pues hay un seguimiento, o sea, hay un hostigamiento. Se han propuesto entorpecer el ministerio. Ahí lo van siguiendo, ahí lo van siguiendo. A donde vayan, ahí están ellos. Yo me pregunto cómo se sentiría Pablo, ¿no? Cuando él hacía lo mismo. Pues él sabía lo que sentía. Bueno, vamos a los siguientes pasajes. Estábamos que puedes buscar 19, 23 al 41. Yo busco el 23. Ya está. A ver, permíteme, 23 para dejarlo listo. Uh-huh. Ok. Y vamos contigo, ya lo tienes, ¿verdad? El 19 que 23 al 41. Creo que sí. Ok. Sí. Dice, el alboroto en Éfeso. En Éfeso. Hubo por aquel tiempo un disturbio no pequeño acerca del camino, porque un platero llamado Demetrio, que hacía de plata templecillos de Diana, daba no poca ganancia a los artífices, a los cuales, reunidos con los obreros del mismo oficio, dijo: varones, sabéis que de este oficio obtenemos nuestra riqueza, pero veis y oís que este Pablo, no solamente en Éfeso, sino en casi toda Asia, ha apartado a muchas gentes con persuasión, diciendo que no son dioses los que se hacen con las manos, y no solamente hay peligro de que nuestro negocio venga a desacreditarse, sino también que el templo de la gran diosa Diana sea estimado en nada, y comience a ser destruida la majestad de aquella a quien venera toda Asia y el mundo entero. Cuando oyeron estas cosas, se llenaron de ira y gritaron diciendo: grande es Diana de los Efesios. Y la ciudad se llenó de confusión y aún se lanzaron al teatro, arrebatando a Gallo y a Aristarco, macedonios, compañeros de Pablo, y queriendo Pablo salir al pueblo, los discípulos no le dejaron. También algunas de las autoridades de Asia, que eran sus amigos, le enviaron recado, rogándole que no se presentase en el teatro. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa, y los más no sabían por qué se habían reunido, y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo, pero cuando le conocieron que era judío, todos a una voz gritaron casi por 2 horas: grande es Diana de los Efesios. Entonces el escribano, cuando había apaciguado la multitud, dijo: varones efesios, ¿y quién es el hombre que no sabe que la ciudad de los Efesios es guardiana del templo de la gran diosa Diana y de la imagen venida de Júpiter? Puesto que esto no puede contradecirse, es necesario que os apaciguéis y que nada hagáis precipitadamente, porque habéis traído a estos hombres sin ser sacrílegos ni blasfemadores de vuestra diosa,
que si Demetrio y los artífices que están con él tienen pleito contra alguno, audiencias se conceden y procónsules hay, acúsense los unos a los otros, y si demandáis alguna otra cosa, en legítima asamblea se puede decidir, porque peligro hay de que seamos acusados de sedición por esto, no habiendo ninguna causa por la cual podamos dar razón de este concurso. Y habiendo dicho esto, despidió a la asamblea. Okay. Otra vez, sí, volvemos a ver ese aspecto, ¿no? Los judíos alborotando, bueno, no, aquí no son judíos, perdón, los comerciantes, ¿no? El problema es un problema económico. Es interesante que ni siquiera es una cuestión de fe. No. Manipulan la fe de las personas, ¿sí? Los que creen en Diana, ¿sí? Los que creen en la diosa y en Júpiter, a ellos los manipulan, ¿sí? por una cuestión económica, pero aquí otra vez Lucas está presentando a las autoridades actuando conforme a derecho, dándoles la razón al apóstol y a los que están ahí siendo acusados. Y bueno, no hay aquí ninguna razón. Si tienen algo, o sea, no son sacrílegos, o sea, no han dicho en ese momento no han dicho nada con respecto a eso. Y es interesante, ¿no? Porque sí es cierto, no hablan, cuando Pablo tiene la oportunidad de hablar con los gentiles, no se pone a discutir en ese sentido, habla acerca de Jesucristo. Él no tiene que hablar contra los dioses. Es más, los da por, cuando habla a los corintios, por ejemplo, ¿no? Si fueron los corintios o fue en Éfeso, ya estoy perdiéndome. No, es eso. ¿De qué habla? No, en Atenas, perdón, es en Atenas. Es en Atenas, ¿no? Donde se presenta ante en el Areópago, habla del Dios no conocido, no habla contra los dioses que tienen un pan. Yo sé que ustedes creen en los dioses. Bueno, yo quiero hablarles del Dios que no conocen. ¿Sí? Pero no habla contra ellos, habla de Jesucristo. Entonces, él no está hablando contra la fe de esas personas, que está en contra, pero no lo está haciendo. Lo importante es que conozcan a Jesucristo, no que desconozcan a los otros. Porque conociendo a Jesucristo, el cambio será de una manera automática. Y entonces no lo hacen, ¿sí? No hablan contra los dioses, no hablan contra los dioses falsos, hablan del Dios verdadero, hablan de hecho del Dios altísimo. Entonces, y las autoridades dándoles en ese sentido la razón. Pues digo, es una serie de alegatos, Vamos a seguir con los siguientes pasajes. Estábamos yo iba a leer 23. 19. El 23. 23. Ok, 23 dice así: después de haber estado ahí 3 meses y siéndole puestas acechanzas por los judíos para que se embarcase para Siria, tomó la decisión de volver por Macedonia. Bueno, aquí hablando acerca de que los judíos están acechando, ¿sí? Recordemos que aquí se está despidiendo el apóstol Pablo, prácticamente ya va rumbo a Jerusalén, donde va a ser apresado, pero bueno, hay acechanza, una acechanza continua, ¿sí? Estuvo ahí, pero estuvo siendo amenazado. Pasamos al los siguientes pasajes. 21, 27, 36, ¿puedes buscarlo? De una vez hasta el 39, porque está unido también 37 al 39. Entonces, desde el 27 hasta el 39, yo busco 22 al 29. 21, 27. Ok, ¿ya lo tienes? Sí. ¿Puedes leerlo?
Dice, pero cuando estaban para cumplirse los 7 días, unos judíos de Asia, al verla en el templo, alborotaron a toda la multitud y le echaron mano, dando voces, varones israelitas, ayudad, este es el hombre que por todas partes enseña a todos contra el pueblo, la ley y este lugar. Y además de esto, ha metido a griegos en el templo y ha profanado este santo lugar. Porque antes habían visto con él en la ciudad Trófimo y de Efeso, a quien pensaban que Pablo había metido en el templo. Así que toda la ciudad se conmovió y se agolpó el pueblo, y apoderándose de Pablo, le arrastraron fuera del templo, e inmediatamente cerraron las puertas, y procurando ellos matarle, se le avisó al tribuno de la compañía que toda la ciudad de Jerusalén estaba alborotada. Tomando luego soldados y centuriones, corrió a ellos, y cuando ellos vieron al tribuno y a los soldados, dejaron de golpear a Pablo. Entonces, llegando el tribuno, le prendió y le mandó atar con 2 cadenas, y preguntó quién era y qué había hecho. Pero entre la multitud, unos gritaban una cosa y otros otra, y como no podía entender nada de cierto a causa del alboroto, le mandó llevar a la fortaleza. Al llegar a las gradas, aconteció que era llevado en peso por los soldados a causa de la violencia de la multitud, porque la muchedumbre del pueblo, y ya no vi, déjame... ¿Qué fue? No, es que el letrero de StreamYard me impedía. Dice, porque la muchedumbre del pueblo venía detrás gritando, muera. Cuando comenzaron a meter a Pablo en la fortaleza, dijo el tribuno, ¿te me permite decir algo? Y él dijo, ¿sabes griego? ¿No eres tú aquel egipcio que levantó una sedición antes de estos días y sacó al desierto los 4,000 sicarios? Entonces dijo Pablo, yo de cierto soy hombre judío de Tarso, ciudadano de una ciudad no insignificante de Cilicia, pero te ruego que me permitas hablar al pueblo. Okay. Es hasta el 39, ¿verdad? Sí, ya está ahí. Sí, bueno, ahí está, sigo otra vez, ahora ya es en el templo, ¿sí? Recuerden, ya está decidido, ellos ya han tomado la decisión de que Pablo debe morir, así que llega al templo, ven la ocasión y se aprovechan que lo han visto con un gentil para la otra vez lanzar una falsa acusación. Él trata de seguir todas las normas de los judíos. Recordemos que ellos, los cristianos, siguen congregándose en las sinagogas, ellos se siguen considerando judíos, siguen guardando el sábado, tratan de guardar todas las costumbres, están en el templo y se visten como es propio, tratan de seguir las normas. De hecho, antes de que vaya al templo, porque él ha hecho un voto, por eso ha hecho un voto y va a cumplir ese voto, la recomendación es pasa desapercibido y compórtate como debes de comportarte, ¿no? Pero entonces aquí empiezan las acusaciones, ¿no? Otra vez, falsas acusaciones con la intención de matarlo, lincharlo. Llegan y otra vez las autoridades pues lo toman, no entienden lo que está pasando, lo sacan de ahí por el alboroto que se está causando, y hasta después se enteran que es romano. Dice, pues, ¿cómo le haces si nosotros todavía batallamos para eso? Pero bueno, aquí está, otra vez. Se presenta Pablo cumpliendo con todas las normas, incluso con las normas de los judíos. El pasaje que sigue, ¿cuál era? 22. Ah, no lo puse, ¿verdad? Ok, 22. Dice, le oyeron hasta esta palabra. Entonces alzaron la voz diciendo, quita de la tierra a tal hombre porque no conviene que viva. Y como ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire, mandó el tribuno que le metiesen a la puerta. Es la que ya habías leído, ¿no? No, es la continuación de lo que yo estaba leyendo. Okay. Porque el último versículo que no incluía mi lectura decía que les pidió que hicieran silencio para hablar. Para hablar, ok, muy bien. Y después de que hables cuando viene esto, muy bien.
Y cuando ellos gritaban y arrojaban sus ropas, lanzaban polvo al aire, mandó al tribuno a que le metiese en la fortaleza, ordenó que fuese examinado con azotes para saber por qué causa clamaban así contra él. Pero cuando le ataron con correas, Pablo dijo al centurión que estaba presente: ¿os es lícito azotar a un ciudadano romano sin haber sido condenado? Cuando el centurión oyó esto, fue y dio aviso al tribuno, diciendo: ¿qué vas a hacer? Porque este hombre es ciudadano romano. Vino el tribuno y le dijo: dime, ¿eres tú ciudadano romano? Él dijo: sí. Respondió el tribuno: yo con una gran suma adquirí esta ciudadanía. Entonces Pablo dijo: pero yo lo soy de nacimiento. Así que luego se apartaron de él los que le iban a dar tormento. El tribuno, al saber que era ciudadano romano, también tuvo temor por haberle atado. Entonces ahí está el punto. No está haciendo uso de ciudadanía, y otra vez presentando al apóstol Pablo, alguien que actúa conforme a derecho, alguien que tiene derechos y que no está infringiendo ninguna ley, ¿sí? Entonces él está haciendo esto. Y seguimos con los pasajes. 23, 12 al 15, por favor. Ya estamos terminando. 23, ahí te quedas desde el 23 al 24. ¿Sí los anotas? 12 déjame saco el blog de notas. Es Hechos 23. ¿Cuál me tocó? 12 al 15. Ajá. Y 23 al 34. 23 al 34. Va. Yo agarro los de 24. O sea, los de el capítulo 24. Dame chance. Ok, va a ser 22. Va, ¿lo tienes? Sí. Es 23 del 12 al 15. Dice: venido el día, complot contra Pablo. Venido el día, algunos judíos tramaron un complot y se juramentaron bajo maldición, diciendo que no comerían ni beberían hasta que hubiesen dado muerte a Pablo. Eran más de que habían hecho esta conjuración, los cuales fueron a los principales sacerdotes y a los ancianos y dijeron: nosotros nos hemos juramentado bajo maldición a no gustar nada hasta que hayamos dado muerte a Pablo. Ahora pues, vosotros con el concilio requerid al tribuno que le traiga mañana ante vosotros, como que queréis indagar alguna cosa más cierta acerca de él, y nosotros estaremos listos para matarle antes de que llegue. Hola. Muy bien, el siguiente. Qué linda gente. El siguiente es 23 al 34. Oh. Ok, dice: y llamando a 2 centuriones, mandó que preparasen para la hora tercera de la noche 200 soldados, 70 jinetes y 200 lanceros, para que fuesen hasta Cesarea, y que preparasen cabalgaduras en que, poniendo a Pablo, le llevasen en salvo a Félix el gobernador. Y escribió una carta en estos términos: Claudio Lisias al excelentísimo gobernador Félix, salud. A este hombre, aprendido por los judíos y que ellos iban a matar, lo libré yo, acudiendo con la tropa, habiendo sabido que era ciudadano romano. Y queriendo saber la causa por la que le acusaban, le llevé al concilio de ellos, y hallé que le acusaban por cuestiones de la ley de ellos, pero que ningún delito tenía digno de muerte o de prisión. Pero al ser avisado de acechanzas que los judíos habían tenido contra este hombre, al punto le he enviado a ti, intimando también a los acusadores que traten delante de ti lo que tengan contra él. Pásalo bien. Y los soldados, tomando a Pablo como se les ordenó, le llevaron de noche a Antípatris. Y al día siguiente es 34 hasta el 34. Ahí déjalo. Ok. Ahí déjalo. Ya nos queda claro cómo los judíos se confabulan otra vez, engañan incluso a las autoridades o intentan engañar a las autoridades
con la intención de matarlo. Y otra vez las autoridades diciendo no hay delito, no hay nada indebido, pero bueno, por si sí o por si no, te lo mando para que tú tomes las decisiones necesarias. Duraron años sin comer. Vamos a el 24-22 y luego 24-27. Desde el 22 al 27. Yo creo que se retractan, ¿no? Agarraron la maldición. Muy bien, entonces Félix, oídas estas cosas, estando bien informado de este camino, les aplazó diciendo: cuando descendiere el tribuno Lisias, acabaré de conocer de vuestro asunto. Mandó al centurión que se custodiase a Pablo, pero que se le concediese alguna libertad y que no impidiese a ninguno de los suyos servirle o venir a él. Otra vez el favor de las autoridades hacia Pablo, porque conocen el camino, conocen el asunto. Recuerden que el camino se refiere a la fe, ¿no? Algunos días después, viniendo Félix con Drusila, su mujer, que era judía, llamó a Pablo y le oyó acerca de la fe en Jesucristo. Pero al disertar Pablo acerca de la justicia, el dominio propio y el juicio venidero, Félix se espantó y dijo: ahora vete, pero cuando tenga oportunidad te llamaré. Luego hablamos. Esperaba también con esto que Pablo le diese dinero para que le soltase, por lo cual muchas veces lo hacía venir y hablaba con él. Pero al cabo de 2 años, recibió por sucesor a Poncio Festo, y queriendo Félix congraciarse con los judíos, dejó preso a Pablo. Ahí está, 2 años preso, ¿sí? Todo porque quería 2 cosas: 1, dinero, y 2, quedar bien con los judíos, pero realmente sabe que no tiene ningún fundamento. También no hay delito que perseguir. Se constituye aquí en una denuncia, ¿no? En una denuncia contra algunos autoridades corruptas. No los llama así, pero sí, pero a la vez sí. Seguimos con los pasajes y estamos terminando. Busca por favor 25, 1 al 12, y yo leo 22, si quieres de una vez, 25 del 24 al 32. 25 del 1 al 12 y del 24 al 32. Va, ya lo tengo. Sí. Dice Pablo apela a César. Llegado pues Festo a la provincia, subió de Cesarea a Jerusalén 3 días después, y los principales sacerdotes y los más influyentes de los judíos se presentaron ante él contra Pablo y le rogaron, pidiendo contra él como gracia que le hiciese traer a Jerusalén, preparando ellos una celada para matarle en el camino. Pero Festo respondió que Pablo estaba custodiado en Cesarea, a donde él mismo partiría en breve. Los que de vosotros puedan, dijo, desciendan conmigo, y si hay algún crimen en este hombre, acúsenle. Y deteniéndose entre ellos no más de 8 o 10 días, venido a Cesarea, al siguiente día se sentó en el tribunal y mandó que fuese traído Pablo. Cuando éste llegó, lo rodearon los judíos que habían venido de Jerusalén, presentando contra él muchas y graves acusaciones, las cuales no podían probar, alegando Pablo en su defensa: ni contra la ley de los judíos, ni contra el templo, ni contra el César he pecado en nada. Pero Festo, queriendo congraciarse con los judíos, respondiendo a Pablo, dijo: ¿quieres subir a Jerusalén y allá ser juzgado de estas cosas delante de mí? Y Pablo dijo, déjame lo corro, es que no agarro el scroll del mouse, tengo que moverlo de la original. Okay. Dice, Pablo dijo, ante el tribunal de César estoy, donde debo ser juzgado. A los judíos no les he hecho ningún agravio, como tú sabes muy bien, porque si algún agravio o cosa alguna digna de muerte he hecho, no rehúso morir. Pero si nada hay de las cosas que estos me acusan, nadie puede entregarme a ellos. A César apelo. Entonces Festo, habiendo hablado con el consejo, respondió: ¿a César has apelado? A César irás. Y luego sigue del 24 al 32. ¿Es 25?
Sí, creo que sí. Sí. No, hay 32. ¿Puedes checarla? Entonces dame chance, dame chance. Uh-huh. Es 25, 24 al 32, ¿no? ¿No tiene 32? Llega al 27. Así. ¿Será el 26? Otra vez me equivoqué. Bueno, a ver, vamos a ver. Vamos a ver, 25, Ajá. 24, a ver si es eso. Sí, me puedo equivocar los textos. Ok, dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa. Uh-huh. Espérame. Decíamos 24 al 32, sale. Uh-huh. ¿Ok? Dice, entonces Festo dijo, Rey Agripa, y todos los varones que estáis aquí juntos con nosotros, aquí tenéis a este hombre, respecto del cual toda la multitud de los judíos me ha demandado en Jerusalén y aquí, dando voces que no debe vivir más. Pero yo, hallando que ninguna cosa digna de muerte ha hecho, y como él mismo apeló a Augusto, he determinado enviarle a él. Como no tengo cosa cierta que escribir a mi señor, le he traído ante vosotros, y mayormente ante ti, oh rey Agripa, para que después de examinarle tenga yo que escribir, porque me parece fuera de razón enviar un proceso y no informar de los cargos que haya en su contra. Sí, era hasta ahí, hasta el 27. Sí, era hasta el 27. Déjame corrijo la presentación original. La presentación es 27. Ok. Y de hecho la tengo marcada aquí, en rojo. En rojo, porque me parece que es la conclusión, ¿sí? Es precisamente la conclusión, la conclusión, ¿no? Yo no he hallado, este es tuyo, quiero modificar el tuyo. Dame chance. Estamos, ok, acá está. Y lo tengo marcado en rojo por esa razón. Me parece que es la conclusión, ¿no? Que a la que llega Lucas. Ya son las 10:32. Ok, sí, estamos terminando esta parte. Te decía, para mí es la conclusión a la que llega, y bueno, me parece muy insistente. No hay ningún motivo de muerte, y además ha apelado a César. Entonces, para mí es la conclusión de todo lo que viene diciendo, no hay nada. Por eso pienso que pudiera ser, ¿cómo se llama? Teófilo, pudiera ser un funcionario romano encargado de juzgar, al apóstol Pablo, o encargado de defenderlo, ¿no? En su defecto, donde Lucas le está dando todos estos elementos. Y todo lo que hemos hecho, hemos sido perseguidos injustamente, hemos sido acosados, y las mismas autoridades nos han siempre exonerado. Aún aquellas que han obrado mal, aún ellas nos han exonerado. No hay nada causa de muerte. Entonces me parece que en ese sentido es una narración teleológica, ¿no? Una narración apologética presentando la defensa del caso del apóstol Pablo. Entonces vamos a dejar esto aquí, continuamos y tal vez la próxima semana terminamos.